Y supongo que también mucho trabajo. Eso la gente tiende a hacerlo a un lado y solamente poner como el lado de la gran fortuna que tuviste por haber estado en el lugar, en el momento, tal. Pero como que no piensan en la parte del trabajo, lo que dices de los viajes. Ajá. Digo, no estar con la familia, son años que te pierdes, Sí, que no regresan. Que no regresaron, sí, pues sí, ya ahorita, por ejemplo, mi padre falleció y digo, ay, me hubiera gustado estar más tiempo con él, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco tenía tanto tiempo, o sea, estuvimos viajando mucho y al fin es trabajo y el trabajo no, o sea, el trabajo no nada más es tocar, el trabajo es desde ensayos, desde ver vestuario, o sea, que desde ver qué temas vas a tocar, el show, entrevistas todo el tiempo, digo, ahorita ya no, ya es más fácil todo porque ya casi no se hacen giras de radio. Uh-huh. Pero en ese tiempo la gira de todavía, radio ¿verdad? Era de ley. De ley, una gira de 3 días, ¿sí sabes? Y sin cobrar. Sí, no, pues vas de promoción, completamente. De promoción. Fíjate que ocurre algo muy curioso contigo, amigo, y seguramente lo has visto. Tú eres un personaje muy querido en la escena musical de Guadalajara y te ganaste como a 2 mundos, porque está el mundo, digamos, más de a pie, uh-huh, porque tocaste y sigues tocando en muchos lugares así, ¿no? Y con bandas de jazz, de blues, uh-huh, de rock, de todo, en todos lados. O sea, te podemos ver en un escenario, en un Foro Sol y también en un barecito para 15 personas. Sí. Y como que lo tomas con la misma... No sé, con el mismo respeto. Sí, siempre. Eso se aprende con el tiempo. Pues vengo de papás músicos, bueno, de mi papá. Y el respeto es, o sea, yo lo recuerdo, mi papá, el día que se murió mi abuelo, mi papá y todos sus hermanos tocaron, ¿no? Sí. Y hasta después lloraron, ¿no? Fue una etapa triste, pero mi papá dice, y tampoco la gente tiene que saber por qué tú vas. Si lo tomas con esa responsabilidad, o sea, realmente... Está padre todo ese rollo que uno dice el músico, pero realmente tú vas a divertir a la gente, ¿no? Claro. O sea, eso es una parte esencial. No esa onda, perdón por la palabra, no esa onda de mamonería, soy artista. Yo nunca lo he visto así, uh-huh, ¿no? Es como algo que no sé, o a lo mejor en algún momento se puede no. Se te pueden ir las cabras. Sí, puede ser. Pero pues es un trabajo para mí como trabajo afortunado. Sí, ¿no? Claro. Trabajo afortunado, pero es un trabajo como cualquier otro. Y hay que tomarlo con el mismo respeto. Entonces hay muchísimo, digo, lo sé, yo siendo bajista, en los foros de bajistas y eso, hay mucha gente que te respeta como bajista, independientemente de los proyectos en los que has tocado. Y creo que eso no es muy común que pase, por lo menos no en Guadalajara, porque luego no le perdonan a la gente el éxito. Ay, aquí es, digo, así como tengo muchos amigos y me da gusto saber que me quieren, ¿no? Se me hace, yo también lógicamente que te estimo a todos, ¿no? Es muy raro que yo hable mal, porque también dentro de las cosas que aprendí de mi papá es que me decía que a veces de un músico malo aprendes más que de un músico bueno, porque aprendes qué no hacer, ¿no? Sí. Entonces, mejor te quedas callado. Y esa parte siempre ha sido algo muy raro aquí en Guadalajara. O sea, mientras en otras partes se apoyan mucho, ¿no? En la onda musical aquí, no sé si haya cambiado, porque pues los que veo pues, son mis amigos, ¿no? Uh-huh. Pero no sé entre las bandas si sea todavía siempre hubo como ese rollo de no apoyarse mucho, ¿no? Sí, como una especie de rivalidad. Como que si fuéramos equipos de fútbol, ¿no? Uh-huh. Como rivales. Y yo creo que a veces no es así. No, yo creo que a veces ni siquiera sin reflexionarlo, bueno, Ajá. Porque yo me acuerdo haber vivido mucho en la época de Plástico Gran Mama, nos pasaba eso, que era como el Chivas América. Ándale, exacto. Y es ridículo porque no, o sea, ni que no pudieran comprar los 2 discos, escuchar a las 2 bandas, la gente, ¿no? Y aparte no tanto como de la gente, de los mismos las músicos. Mismas, exacto. De los mismos músicos, ¿no? Pero insisto que contigo sucedió eso muy curioso que nunca yo escuché a nadie decir, no, pues Richie se vendió o algo así. Como, por ejemplo, les pasó a nuestros amigos de Maná, ¿no? Que siempre hablan, es que ya se vendieron y ya están en... No sé, como que pienso que el éxito mismo no se los perdonan. Sí, eso se me hace raro de Maná porque, digo, pues no manches, ellos son... Le batallaron muchísimo. Claro. No, no fue verde, de la noche a la mañana. Y aparte una bandota, ¿no? O sea, yo vi a Sombrero Verde y la neta, todas las veces que los vi con Abraham y los vi con Alex. Con Alex. No sé si fue la primera tocada, pero fue en Osiris.
Y para mí era una banda que siempre fue muy importante, ¿no? Ajá. Y cuando hicieron Maná, mucha gente dijo, no, es que cambió, pero yo creo que es como todo, es como yo estando con un ejemplo, no sé si sea relativo, pero yo estando con La Dosis, cuando me fui con Belanova, sí hubo algunas personas que sí decían, no, pero ¿cómo, Rich, te vendiste? Y que no sé qué. ¿Ah, sí? Pues sí, yo decía, a mí se me dijo amigos se me llegaron a decir, ¿no? Y está bien, o sea, y hasta gente, muchos, no, ¿cómo es posible que después de La Dosis, Belanova? Pero no lo entendían, pues, ¿no? Ujú. Entonces a veces también pasa eso.